Cristo ha resucitado. Estamos en el último día ya. Ya mañana es fiesta de Pentecostés, solemnidad de Pentecostés el día de mañana. Estamos en el cierre de este ciclo, de este espacio. Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, donde viene un reafirmar todas las cosas que hemos venido escuchando. Va a ser nuevamente un llamado distinto al primero que le hacen a nuestro primer Papa, a San Pedro. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Señor Jesús, líbranos, Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Terminamos ya después de 7 semanas completas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando les he comentado, cuando alguien me dice: padre, quiero empezar a leer la Biblia, yo les digo: empieza por el libro de los Hechos de los Apóstoles. En estos días pasados, dice Pablo, empieza a hablar sobre el Espíritu Santo. Y le dice: bueno, ¿y ese quién es? Nadie nos ha hablado de él. Y les comentaba en uno de estos días, así en cuanto es teoría, casi no de él. Él es en la práctica. Y todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está marcada la historia de las primeras comunidades, bajo la luz de Cristo resucitado y con la presencia plena del Espíritu Santo. Terminamos los evangelios con un espacio de unos discípulos amedrentados, asustados, temerosos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, unos apóstoles que salen a predicar. Los encarcelan, los golpean, los maltratan, los apedrean. Ellos siguen adelante. El Espíritu los impulsa, los encarcelan, el Espíritu va, abre las puertas. Todo en su momento, ¿verdad? Para que ellos cumplan con su misión. Por una parte termina el libro de Hechos de los Apóstoles, por otra parte también termina el Evangelio de Juan. Ya vendrá en otro momento para volverlo a retomar. Juan está representado con un águila. Y en este espacio que lo hemos escuchado, la conversación con Nicodemo. Bueno, pues decimos conversación, pero el que habla más es Jesús. Nicodemo, como buen discípulo, se sienta y empieza a escuchar a Jesús. De repente interviene, pero Jesús lleva el hilo conductor.
Posteriormente vimos los discursos de Jesús: soy el pan de vida, soy el buen pastor, soy la puerta, soy la vid. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y posteriormente, en estos últimos 15 días prácticamente, nos duró toda una sobremesa. Decían unos muchachos: padre, ¿qué es la sobremesa? Pues es terminar los alimentos y continuar ahí, en familia, platicando algo de interés para la familia. En esa sobremesa tan extensa, Jesús, casi al finalizar los últimos días, ayer, antier, estos días, empezó a hablar del Espíritu Santo. Me voy, pero Él va a llegar. Y les decía, Hechos de los Apóstoles, la acción plena del Espíritu Santo. También hay otras cosas en Hechos, ¿verdad? Porque luego de repente viene la no concordancia de algunos que quieren hacer de las suyas. Es cuando ya no empiezan a hacer caso al Espíritu. Me quedaba pensando en ese simbolismo de evangelista Juan. Fíjate cómo Cristo ha resucitado y Juan nos invitaba a subir a las alturas como las águilas, allá arriba, levantar el vuelo, desde allá poder ver todo lo que se encuentra acá abajo. El águila dicen que tiene muy buena vista desde arriba para poder ver todo lo que hay aquí abajo. A veces es interesante, ¿verdad?, el salirnos un poquito del problema, el tomar cierta distancia y poder ver las cosas tal cual son. El evangelio de hoy, de hecho, dice: Juan no va a morir. Así se hacen los chismes, ¿verdad? Jesús no dijo que no iba a morir. Jesús, de hecho, Juan mismo lo vuelve a retomar. Dice: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Entonces, por eso es importante de repente darnos un respiro. Yo siento esta cuarentena como que a lo mejor Dios nos dio un respiro al mundo, a la sociedad, a nuestra iglesia, a todos, que sepamos aprovechar. Papá, mamá, si antes escuchabas, oye, que tu hijo está haciendo estas cosas, pues ahí lo tienes el día de hoy. Míralo, no te ciegues a ver que tu hijo está tomando drogas, o que tu hijo se está prostituyendo, o que tu hijo, pues ahí lo tienes estos días plenamente contigo. Que el Señor nos siga inspirando a levantar el vuelo a las alturas, para poder respirar, tonificar nuestros pulmones, poder contemplar las maravillas que Dios ha hecho en nuestro mundo, y que tal vez tristemente muchas de ellas no las hemos aprovechado. Culmina el libro Hechos de los Apóstoles, culmina el evangelista Juan. Agradecerle tanto a uno como a los otros, todos los apóstoles, ese testimonio, y que eso nos mueva a ti y a mí a seguir testimoniando a Cristo resucitado. La muerte era el peor enemigo para toda la humanidad. Ha sido vencida por el Señor. Que no tengamos miedo a esta pandemia, que no tengamos miedo a las enfermedades, pero sí hay que cuidarnos y sobre todo cuidar nuestra alma, porque es la que nos va a acompañar allá con el Señor. Y me los bendiga ahora y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.